Hace un momento les decía que el nacimiento y los acontecimientos bíblicos que vemos son relevantes por la persona que estuvo ahí. Es Dios hecho hombre y específicamente un niño que vino a esta tierra de la forma más humilde, el que ha transformado toda la humanidad. Me encanta una frase del teólogo C.S. Lewis. Para los que no lo ubican, no lo conocen, él es el escritor de las Crónicas de Narnia, el escritor de esa novela y que posteriormente se hizo una película. Este hombre fue un teólogo y un día escribió esto, dice, hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Y hermanos, que Dios nos dé de su gracia para que podamos, conforme vamos avanzando en esta serie, ir viendo esta belleza y esta grandeza de quién es Jesús realmente. Ahora, regresando al pasaje que leíamos antes de la oración, Mateo, que se le considera el primero de los evangelios, este hombre se dio a la tarea, por inspiración del Espíritu Santo, de hablarle a los judíos quién era Jesús e identificar a Jesús, el hijo de José y María, como el Mesías que todos los judíos estaban esperando. Y yo no sé si a ti te pase, a mí me pasa, que de repente cuando vamos al Antiguo Testamento y empezamos a ver las promesas o las profecías sobre el nacimiento de Jesús, de repente es un poco difícil hilarlas cronológicamente. Y hoy que iniciamos serie, en una especie de introducción, quiero darme a la tarea hoy de ir poco a poco hablando de algunas de esas profecías para conectar lo que Mateo dice en este primer verso, que Jesús es el Mesías, descendiente de David y descendiente de Abraham, y que podamos ver ¿qué importancia tiene eso para nosotros? El que Jesús sea descendiente de David, el rey David, y descendiente de Abraham, el padre de la fe. Y lo vamos a ir haciendo desde una forma progresiva, o sea, de menos a más, o desde más atrás hasta llegar al Apocalipsis. No te preocupes, no voy a usar tantos versos, pero sí quiero animarte a que vayas conmigo a cada cita que voy a ir dando, que podamos ir observándola juntos. Y lo primero que vamos a ver es en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Acompáñame ahí, por favor, y los que no traen Biblia va a aparecer aquí atrás en la pantalla. Y vamos a ver aquí en Génesis 3, 14, desde el momento de prácticamente la creación del hombre, esto que sucedió. Dice el verso 14, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta es la primera vez en la Biblia que encontramos una referencia apuntando hacia Jesús y su obra. El contexto que estamos viendo es un contexto donde acaba Dios mismo de maldecir a la serpiente porque engañó a Eva. Después le dice a Eva que va a tener dolores de parto. Y después le dice al hombre que por su desobediencia la tierra iba a sufrir y que él se iba a ganar el pan con el sudor de su frente. Vemos que toda la creación es contaminada con el pecado y hay un juicio a causa de ese pecado sobre la humanidad. Pero en medio de ese contexto de juicio, de pecado, de corrección, vemos esperanza. Dios les está prometiendo a alguien que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y está diciendo que vendría de la simiente de la mujer. Desde ahí Dios está apuntando que tendría que ser nacido de una mujer el Salvador, que libraría a la humanidad de sus pecados y que sería ese Mesías que Dios enviaría. La revelación de este Mesías sigue avanzando, y en Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 vemos
otro acontecimiento. Ahora Dios está hablándole a un hombre llamado Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Abraham era un hombre que no conocía a Dios. Era un hombre que estaba en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Era una ciudad perdida totalmente, que no adoraban a Dios. Pero Dios llama a este hombre, le dice en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Ahora, hasta aquí quiero detenerme. Quizá al leer esto podríamos interpretar que Abraham era un superhombre, que Abraham era un hombre muy obediente o que era un hombre que hacía muchas cosas buenas, pero la Biblia no nos revela eso. Si tú y yo estudiamos un poquito la historia de Abraham, nos damos cuenta que aunque fue llamado el padre de la fe, fue un hombre que cometió constantes errores. No nos da el tiempo para adentrarnos específicamente a la vida de Abraham, pero sé que la mayoría de ustedes conocen la historia de Abraham. Y si no la conoces aún, quiero decirte que Abraham no fue un hombre perfecto, pero Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo en el verso 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios le promete a Abraham que por medio de su descendiente, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Mira, de Abraham nacieron posteriormente los hebreos. Y los hebreos son los que posteriormente se les conoce como los judíos o los israelitas. Antes de ser una nación, antes de ser un pueblo, Dios levantó a un hombre, su nombre Abraham. Y de él, por la soberana voluntad de Dios, lo quiso usar, lo quiso apartar para hacer de él una nación que conociera a Dios. Y a través de esa nación, todas las naciones pudieran conocer a este Dios verdadero. Ahora nosotros sabemos que ese Dios verdadero se llama Jesucristo. Pero todo inició ahí, con esta promesa en Génesis de la simiente de la mujer nacerá. Ahora vemos que Dios escoge un hombre llamado Abraham para continuar con su plan, para continuar con su propósito de redimir a la humanidad. Y le promete que de él iba a nacer alguien que bendeciría a todas las naciones. Ahora Génesis 49:10. Esta revelación va progresando y vemos lo siguiente. Vemos que este hijo de Abraham saldría de una tribu, de la tribu de Judá, y sería un rey para las naciones, honrado con obediencia absoluta. Ahora, creo que aquí sería importante explicarte esto, porque de repente no nos queda muy claro esto cronológicamente. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, bueno, en realidad 13, pero tuvo 12 hijos, los cuales se les conoce como las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus o uno de esos hijos es Judá. Entonces Dios escoge de entre los hijos de Jacob a uno llamado Judá, para que de él, de su línea genealógica, vendría el Mesías. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? Podríamos hablar acerca de lo que significa Judá, que significa alabanza, pero también creo que hay algo muy importante en la vida de Judá. Judá tampoco fue un hombre perfecto. Judá inclusive cometió un pecado gravísimo. Judá tuvo inmoralidad sexual. Él fue engañado. Y esta historia está en Génesis. Y de verdad es una de esas historias que dice: ¿qué está haciendo esta historia aquí en la Biblia? ¿No? Porque de repente es una historia así medio de casos de la vida real, donde una de sus nueras estaba casada con un hijo de Judá. Ese hijo muere y luego otro hijo muere. Entonces ella quería descendientes y se disfraza de una prostituta
y engaña a Judá y tiene hijos de Judá. Esa es la historia. Y curiosamente, Mateo pone en la genealogía de Jesús a los hijos de esta mujer que estuvo con Judá. Y vemos eso y dices, ¿cómo es posible que eso esté ahí? ¿O cómo es posible que haya una historia así en la Biblia? Hermanos, porque aunque fueron instrumentos de Dios para que llegara la venida del Mesías, lo que Dios también nos está apuntando a nosotros es que Dios usa a hombres imperfectos y que este Salvador se iba a identificar con aquellos que son imperfectos y que son pecadores. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo: yo no vine a los sanos, vine a los enfermos, vine a los que necesitan de un médico. Porque Jesús es la salud para las naciones. Porque Jesús es el que vendría a perdonar los pecados de la humanidad. Y creo verdaderamente que nadie de los que estamos aquí tenemos familias perfectas. A mí me llena de esperanza saber que aunque mi familia no es perfecta, Jesús perdona nuestros pecados. Y Jesús es nuestro redentor. Y Jesús puede, por su gracia, usarnos para sus planes y sus propósitos. Si hablamos un poquito más de las historias, aviéntate el libro de Génesis y te vas a dar cuenta que hay historias que tú dices: oh my God, esto está bueno para casos de la vida real, ¿verdad? Están, por ejemplo, vemos también en la genealogía de Jesús a otras mujeres que no fueron parte del pueblo de Israel, pero Dios las usó como instrumento. Está el caso de Ruth, por ejemplo, que era una mujer viuda que posteriormente sí se casa con un israelita. Vemos el caso de Rahab, que era una prostituta que vivía en Canaán, pero que cuando los espías entraron a la tierra de Canaán, ella les creyó y les ayudó. Y esa obra de fe, ese acto de fe, también le fue contado como justicia. Y ella fue salva, fue unida al pueblo de Dios, y posteriormente se casa con alguien del pueblo de Dios. Y es parte de la genealogía de Jesús. Está Betsabé, la mujer que era de Urías Eteo, y que ella tuvo un encuentro con el rey David. El rey David la tomó, no le preguntó, la tomó. Algunos inclusive llaman a esto como si hubiera sido una violación. Y esta mujer, a su esposo lo asesinan, y ella es tomada por David, y de ahí nace Salomón. Y Salomón forma parte de la genealogía de Jesús. Entonces, todos estos acontecimientos de imperfección, inclusive de pecado, escandalosos, nos muestran que la gracia del Señor verdaderamente quita nuestros pecados, hermanos. Y cómo Dios verdaderamente vino precisamente a eso, a quitar los pecados del mundo. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús venir, él les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos a los que Juan les estaba hablando, ellos la figura del Cordero la tenían muy familiarizada, porque ellos cada año tenían que sacrificar corderos para cubrir sus pecados delante de Dios. Tenían que llevar esos corderos con un sacerdote. El sacerdote los degollaba, esparcía la sangre sobre un altar para que sus pecados fueran cubiertos. Pero cuando Juan mira a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Cuando el ángel Gabriel viene a María y le dice: María, tú tendrás por hijo al Salvador, pondrás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él verdaderamente viene a quitar los pecados, y como dice un precioso salmo: así como está lejos el sur del norte y del oriente del occidente, así están lejos vuestros pecados. El Señor viene, los quita y no se acuerda más de ellos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Dice Génesis 49:10: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenecen, aquel a quien todas las naciones honrarán. Su nombre es Jesucristo. Un día
Hermanos, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Hoy aún en el mundo hay muchos que se oponen a Él, pero hermanos, proféticamente está anunciado que todas las naciones se rendirán ante Cristo Jesús. Esta revelación sigue avanzando y ahora vamos a Primera de Crónicas 17, versículo 11 al 14, y vamos a leer lo siguiente. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de esto. Estamos leyendo versos que de repente no son muy famosos en la Biblia, ¿verdad? Que de repente cuando tú piensas en memorizar un texto, no pensarías en memorizar algo así. Pensarías en memorizar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Pero qué importante es que vayamos a este tipo de pasajes y podamos relacionarlos y entenderlos, porque verdaderamente son importantes. Primera de Crónicas 17, versículo 11 al 14, nos va a mostrar que después de la época de los reyes, Dios reveló que este descendiente de Judá sería hijo de David y rey eterno. Muchos le conocen este pasaje como el pacto de Dios con David. Creo que así lo conocemos más. Hay un pacto que Dios hace con el rey David. David quería construirle un templo a Dios y Dios le dice que no, que el que lo va a construir es su hijo Salomón. Pero Dios le dice esto a David, dice: pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti, o sea, Saúl. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Hermanos, este rey del que Dios le está diciendo a David tendría un reino eterno, y él es el que edificaría, levantaría una casa para Dios. Ahora, sé que inmediatamente puede pasar por nuestra mente que este rey sería Salomón, y es lógico, porque Salomón físicamente lo hizo. Salomón construyó un templo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo lleno de oro, lleno de piedras preciosas, un templo con 12 columnas magistrales, con una arquitectura asombrosa, que gente de otras ciudades, de otras naciones venían solamente a contemplar el templo que Salomón había construido. Ahora, ese templo, el templo que Salomón construyó, fue solamente una confirmación de lo que vendría después. Ahora, vemos por toda la Biblia que el deseo de Dios era tener una habitación, un lugar donde morar en medio de su pueblo. En el jardín del Edén dice la palabra que Dios se paseaba con Adán y Eva en el huerto y ellos hablaban con él. Pero después, cuando Dios levanta a Abraham y posteriormente a Moisés, le dice que levante un tabernáculo en medio del pueblo. Cuando ellos vivían en el desierto, cuando estaban camino a la tierra prometida, Dios le dice: ustedes vas a juntar al pueblo y vas a hacer un campamento. Y en medio del campamento quiero que pongas el arca del pacto. El arca del pacto era un mueble de madera con incrustaciones de oro, donde la presencia de Dios habitaba. Y esta arca del pacto tenía que estar en medio del campamento, cubierta por una casa de campaña. Nadie la podía ver. Solamente el sacerdote de ese pueblo podía entrar una sola vez al año y ofrecer un sacrificio a Dios. Pero podemos ver que la intención de Dios era habitar en medio de su pueblo. Tabernáculo habla de estar como en su presencia, él en medio del pueblo, una habitación, un templo. Años después, cuando David fue rey, el tabernáculo de David fue diferente. Por primera vez se acompañó con música. Hubo música delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que David puso a un coro y a personas que tocaban instrumentos para ministrar a Dios 24 horas los 7 días de la semana. Y el tabernáculo de David era diferente al de Moisés porque tenía una sola habitación.
el lugar santísimo, y toda la gente podía ver de lejos el arca del pacto, mostrando a Dios que Él quería estar más cerca de su pueblo. Y fue algo maravilloso porque todos los días, a toda hora, había adoración a Dios a través del cántico, alabanzas a Dios. Entonces David dice: ahora quiero construir un templo grande para Dios. Y Dios no se lo permite, pero a su hijo Salomón sí. Y es este templo del que te hablé hace un momento. Y dice la Biblia que cuando Salomón construyó el templo y lo terminó, degollaron a 1000 vacas o becerros. Un sangrerío y muchas moscas de seguro. Y cuando degollaron a estos 1000 animales, dice la Biblia que la gloria de Dios, la chequina de Dios, la presencia de Dios bajó sobre el templo. Y era una nube tan espesa que los sacerdotes que estaban ahí sacrificando ya no pudieron sacrificar y tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo, porque era tan espesa la nube de la presencia de Dios que ellos tuvieron que dejar de hacer eso. Ahora la Biblia dice que hay una promesa de que la gloria postrera sería mayor que la primera. ¿De cuál primera gloria está hablando la Biblia? De esa gloria del templo de Salomón, de ese templo que fue una maravilla y que fue agradable a Dios, y que esa nube descendió sobre el templo, pero la promesa apuntaba al futuro. La gloria postrera, la gloria que vendría, sería mayor que esta primera gloria. Y aquí nos está diciendo que este rey le iba a edificar una casa a Dios. Este Mesías sería alguien que edificaría una casa verdaderamente a Jehová Dios, porque la gloria postrera es la gloria de Cristo, quien es, hermanos, la cabeza de la iglesia, y que a su vez la iglesia es el templo de la presencia de Dios. La gloria postrera es mayor porque ahora Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas, de madera, de yeso, de metal, de piedra. Ahora Dios habita en cuerpos hechos con sus propias manos. En usted, en todos aquellos que han creído en Jesús, son el templo de Dios ahora. Y esa gloria es mayor que la gloria del templo de Salomón, porque aquello solamente fue una sombra y figura de lo que habría de venir. Ya Dios no está limitado a lugares. A veces decimos: vamos a ir a la iglesia porque ahí está la presencia de Dios. Hermano, si usted ha creído en Jesucristo y es el Señor de su vida, donde usted va, la presencia del Señor va. Cuando la iglesia se reúne, ¿sabe por qué la presencia de Dios está aquí? Porque estamos aquí congregados en su nombre, y ahí está Él en medio de nosotros, hermanos. Él está aquí por eso. Entonces, este descendiente de Judá sería hijo de David y sería el que construiría la casa al Señor. Ahora nosotros sabemos que Cristo es nuestra cabeza y que nosotros somos su cuerpo, y que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos. La profecía sigue avanzando, y ahora vamos a Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6. Ahí Jeremías está profetizando que este rey vendría a hacer juicio y justicia en la tierra. Versículo 5 de Jeremías 23 dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo recto por toda la tierra. Su nombre será el Señor en nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Ahora vemos que este descendiente de Judá, descendiente de David, sería un rey que vendría a hacer juicio y justicia, un juez recto, no como los otros que se pervirtieron, no como aquellos que se levantaban y hacían lo malo delante de Dios y el pueblo se desenfrenaba, se perdía. Este rey sería diferente. Este rey, como lo dice la Biblia en Hebreos, sería tentado en todo, pero sin pecado. Este rey vendría como un ser humano
en debilidad, pero obedecería todas las palabras de su padre. Este rey es diferente a todos. Gobernará con sabiduría y hará lo justo y lo correcto para toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Jesucristo, como cumplió todas las ordenanzas del Padre, nos ha dado en Él la nueva posición que tenemos delante de Dios. Como Él es justo y santo, todos los que hemos creído en Él, ahora Él nos ha impartido esa justicia. Me encanta lo que dice aquí: el Señor es nuestra justicia. Cristo, hermanos, es verdaderamente el único que puede presentarte a ti y a mí justos delante de su Padre. ¿Sabes qué significa eso? Que la salvación no es un premio para aquellos que han obedecido y se portan bien, como la religión nos enseña. Pórtate bien para que Dios te salve o para que Dios te bendiga. Y creo que a veces eso le inculcamos a nuestros hijos, ¿verdad? A veces ni siquiera diciéndole a Dios: pórtate bien porque Santa Claus está viendo, Y como dijo Luis Miguel: ya sabes, mi amor, pórtate bien, ¿verdad? Porque Él todo lo ve. Ahora, la realidad es que la Biblia nos enseña otra cosa. La salvación no es un premio. La salvación es un regalo que recibimos por medio de la fe. Es un regalo de Dios para los hombres y mujeres que reconocen sus pecados y que para ellos entonces Jesús es su justicia delante de Dios. Cuando tú y yo somos presentados y venimos delante del Padre, el Padre ahora ve la justicia de su Hijo en ti y en mí, en todos aquellos que hemos creído en Él. Esta palabra justicia también habla de rectitud. Y ninguno de los que estamos aquí somos rectos totalmente, hermanos. La única razón por la que podemos venir al Padre es porque la rectitud de Cristo nos ha sido dada como si nosotros fuéramos rectos completamente. A eso se le llama gracia. La gracia de Dios es asombrosa y maravillosa, hermanos. Gloria a Dios. Ahora vamos a Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 4. Vemos que este rey es profetizado también por Isaías. La verdad, yo no sé si alguna vez te has dado la tarea de leer a profundidad Isaías, pero Isaías es un libro complicado de interpretar. Aparte de ser un libro profético, es un libro en el que de verdad te tienes que adentrar un poquito en la historia de Israel para entender por qué tanto juicio en este libro. Isaías fue un profeta que le tocó profetizar mucho juicio sobre la nación de Israel. A causa de su desobediencia, a causa de su pecado, Dios los entregaría a sus enemigos constantemente. Pero en medio de todo este panorama de juicio, Dios muestra pinceladas del evangelio, hablando en promesas como lo que está en Isaías capítulo 7 versículo 14. Miren, la virgen dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y si tú ves Isaías capítulo 7, te vas a dar cuenta que Isaías les está profetizando cosas terribles al pueblo, y en medio de eso Dios les habla esperanza, que en el futuro vendría alguien que nacería virginalmente y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, vemos aquí en Isaías 11 que este Mesías, que este ungido, sería ungido precisamente con el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Versículo 1 al 4 de Isaías 11 dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja.
y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará las decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Hermanos, la única persona en la que podemos ver todo esto es en Cristo Jesús. En él vemos ese ungimiento. Cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán, dice que la escritura, que Dios le había dicho a Juan que aquel sobre el cual reposara el Espíritu Santo, ese sería el Mesías. Y cuando Juan lo bautizó, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. A Juan no le quedó duda, al grado de que cuando Juan bautizó a Jesús, sus discípulos dejaron de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús, y él los envió a Jesús, porque él entendía que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, sobre el cual reposaba el Espíritu Santo. Y todo esto que vemos aquí, espíritu de sabiduría y de entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, no es otra cosa que las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y lo vemos sanando a los enfermos, y lo vemos que cada vez que le ponían trampas para acusarlo, Jesús con sabiduría del cielo les contestaba. Y vemos que con su boca aún podía confundir a esos gobernantes que querían apresarlo. Pero también vemos, hermano, su poder en acción. En Isaías 60 también Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido el Señor para, y dice Isaías, para vendar a los quebrantados de corazón, para salvar a los contritos de espíritu, pero sobre todo para anunciar el año agradable del Señor. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a predicar su evangelio y a decirles: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por último, esta revelación sigue avanzando, y ahora vamos al libro del profeta Zacarías, versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales declara: este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas de donde está y construirá el templo del Señor. Así es, él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real, y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote, y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Aquí vemos nuevamente que dice que él edificaría la casa del Señor, como ya lo vimos. Pero ahora habla también que sería rey, sería un sacerdote, y que había una perfecta armonía entre sus dos oficios. Porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, pero también es nuestro sumo sacerdote. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo, hombre. Él es que nos conecta a Dios. Él es nuestro puente a Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, nosotros damos gracias a Dios por la vida de María, que fue un instrumento en las manos de Dios para ser parte de la genealogía de Jesucristo. Pero nosotros no veneramos a María, porque María, desde que ella murió, no ha escuchado ni una sola oración que se le ha hecho, porque ella todavía está esperando la resurrección de su cuerpo. María fue un instrumento de Dios, un instrumento que Dios quiso utilizar para su gloria y su honra. Pero nosotros creemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hermanos. Quiero terminar con esto. Miren,
como la simiente de Abraham, Jesús, escucha lo siguiente: Él es la bendición para todas las naciones. Él es el mediador de nuestros pecados y nuestra salvación eterna. En Gálatas 3:16 dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, hablando en singular. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Cuando Dios le prometió a Abraham: de tu descendencia serán benditas todas las naciones, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es: tú vas a ser un instrumento para que venga el Mesías, y del Mesías todas las naciones serán benditas. Hoy mismo, domingo, en todo el mundo, hermanos de fe como tú y yo están adorando, glorificando y declarando que Jesucristo es el único Dios verdadero, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, porque se cumple esa promesa que Dios le hizo a Abraham para bendecir a todas las naciones. Dios quería usar a un hombre como un medio para bendecir, para llevar a cabo su plan, hermanos. Cuando todo esto culmine en el cielo, dice Juan que él miró en el Apocalipsis, cuando él describe en el Apocalipsis, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación adoraban al Cordero y cantaban un canto que decía: al Cordero que nos redimió de toda lengua, de toda tribu y toda nación, que nos redimió de nuestros pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí estábamos tú y yo, vistos ahí, contemplando a Jesús que nos ha salvado. Eso es como hijo de Abraham, como hijo de David. Jesús vendrá por segunda vez, hermanos, para reinar por siempre sobre todas las naciones. En su primera venida, Él vino como este niño. Y a veces así muchos lo quieren identificar como ese niño que es inofensivo, porque un niño no puede hacer nada, hay que atenderlo. Y muchos de repente nos queremos identificar con Dios solamente cuando vemos el nacimiento de Jesús. Es importante que lo observemos. Pero este niño creció. Este niño fue lleno del Espíritu Santo. Y este niño predicó. Y este niño anunció. Y este niño dijo que Él verdaderamente es el único Dios verdadero. Y que el que no era con Él desparrama. Él se identificó como el único camino, la única verdad y la única vida. Él es el mismo niño que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es más fácil identificarse con el bebé porque el bebé no hablaba. Pero cuando ves a Cristo predicando, su mensaje incomoda. Porque aunque todos aquí sabemos que Jesús vino como un niño, quizá muchos de los que estamos aquí aún no hemos creído el evangelio de Jesús. Ese evangelio que confronta nuestra vida y que nos hace mirarnos a nosotros mismos y ver si realmente hemos creído en Él o no hemos creído en Él. Él mismo dijo que vendría nuevamente. Él será Dios y sumo sacerdote en el templo eterno de Dios. Será el sol de la santa ciudad, Dios del nuevo cielo y de la nueva tierra, el esposo eterno y el gobernador del cielo. Él escribió mismo en Apocalipsis 22:12, el último capítulo de la Biblia: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, dice, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven.
que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Él es esta agua de vida eterna que es gratuito para ti y para mí. ¿Quién es este niño que nació? Es este Rey de justicia, es este Rey eterno, es este Dios que te dice: si tienes sed, ven y bebe de esta agua de vida eterna gratuitamente.